Bien, les invito para que leamos la palabra de nuestro Dios en los Hechos, capítulo 1, el verso 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema para esta ocasión es: sin la unción no se puede tocar el cuerno. Sin la unción no se puede tocar el cuerno. En este texto vemos de una forma muy clara que para poder predicar su gloriosa palabra necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque sin la unción no podemos ser testigos de nuestro Dios. Porque el Evangelio hay que predicarlo por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice Hechos 1, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento a sus apóstoles por el Espíritu Santo. El Señor Jesús dio mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y entre esos mandamientos que el Señor le dio a sus apóstoles por el Espíritu Santo está el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y para poder cumplir con esta misión, se necesita ser llenos del poder de Dios. Así que el mandamiento fue dado por el Espíritu Santo y se cumple por el Espíritu Santo. Pero el argumento de algunos que no creen que el Espíritu Santo es necesario para poder predicar esta palabra, para poder servir en el culto, cantando coros, pertenecer al grupo de apoyo, aún recibir la ofrenda de los santos, entonces ellos argumentan, ellos dicen, mire, eso no es necesario porque los apóstoles que el Señor envió a predicar, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Eso es verdad, que los apóstoles que el Señor envió a predicar, ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús no los envió al campo de la predicación con las manos vacías. El Señor Jesús, antes de enviarlo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Así que el Señor los dotó de poder y autoridad para predicar el evangelio del reino. Y poder es la capacidad de hacer las cosas. Y autoridad es el derecho de hacerlas. Poder es la capacidad para hacer las cosas y autoridad es el derecho de hacerlas. Y si ellos necesitaron poder para predicar el evangelio del reino de Dios,
al pueblo hebreo, cuánto más nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo para predicar el evangelio de las inescrutables gracias de Dios a todas las naciones. Dice San Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo, y todo el mundo es Camelia, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, porque esto es cuestión de fe, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y lo que los apóstoles predicaron, escuche bien, lo que los apóstoles predicaron al pueblo hebreo, no fue el evangelio de la gracia, fue el evangelio del reino de Dios. Pero a nosotros se nos ha encomendado, se nos ha dado la gran misión de ir por todo el mundo y predicar no el evangelio del reino de Dios, sino el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso los discípulos necesitaban llenarse del poder de Dios para cumplir con la misión que el Señor Jesús les había encomendado. San Lucas 24:44 nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Bendito el nombre de Jesús. Es decir, el Señor les dice aquí en esta escritura, no se lancen al campo de la predicación sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en las misiones es muy, pero muy importante. Y esto nosotros lo podemos ver desde el principio. Cuando Dios llamaba a un hombre para una misión especial, lo primero que Dios hacía con ese hombre era llenarlo con su Santo Espíritu. Eso nosotros lo podemos ver en la Biblia, en algunos ejemplos, algunos hombres que Dios llamó para una misión especial, que lo primero que Dios hacía era llenarlo de su Santo Espíritu. Por ejemplo, José era un hombre lleno del Espíritu Santo. Génesis 41, verso 38.
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y los que Dios llamó para trabajar en el tabernáculo eran hombres llenos del Espíritu Santo. Éxodo 31, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Asimismo, los sacerdotes, los profetas y los reyes, antes de comenzar su ministerio, eran llenos, eran ungidos con el aceite de la santa unción. Y el Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue ungido como sacerdote, como profeta y como rey, porque el Señor Jesús es el sacerdote, no un sacerdote, el sacerdote. Él es el profeta, no un profeta, el profeta. Y él es no un rey, él es el rey, rey de reyes y señor de señores. Así que mire, en San Lucas 4:18 lo que nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y estamos en el año agradable del Señor. Por eso hay que aprovechar esta oportunidad para llenarnos del poder de Dios y predicar este evangelio glorioso. Por eso, el Señor, oiga, no permitió que los discípulos se lanzaran al campo de la predicación sin antes ser llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue el Espíritu Santo el que convenció esos como 3,000 en Pentecostés, el día que el apóstol Pedro, lleno del poder de Dios, predicó este maravilloso evangelio. Y muchos tuvieron que reconocer que eran pecadores, que habían crucificado al Señor de la gloria. Entonces tienen que preguntar: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya lo matamos, ya cometimos ese gran pecado. ¿Hay alguna alternativa, alguna solución para nosotros? Y Pedro les dice: sí hay una única alternativa, y es que se arrepientan, se conviertan, se bauticen en el nombre que es sobre todo nombre, para perdón de los pecados, y reciban el don del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo convenció ese día como 3,000. Por él es el que convence al hombre de pecado.
Fue el Espíritu Santo el que abrió el corazón, oiga, el corazón de Lida para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Oiga, el Espíritu Santo abrió el corazón de Lida. Ella estaba escuchando y dice el texto que abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba atenta, pero aquí quiere decir para que Lida recibiera con obediencia la palabra de Dios. Y la recibió con obediencia, porque ella se bautizó en el nombre de Jesús con todos los suyos. Bendito su nombre. Y es el Espíritu Santo el que nos dice, escuche bien, qué es lo que tenemos que predicar y en qué nombre debemos predicar y dónde debemos predicar y dónde debemos comenzar y cómo debemos comenzar. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note bien que en este texto el Señor dijo a los apóstoles y por ende a nosotros en qué nombre debemos predicar y qué es lo que tenemos que predicar y dónde debemos predicar y en qué lugar debemos comenzar y dónde debemos terminar. Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, primero en Jerusalén, segundo en toda Judea, tercero en Samaria y cuarto hasta lo último de la tierra. Notemos bien que aquí nos dice dónde debemos comenzar y dónde debemos terminar. Y el lugar de inicio es Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén es la primaria. El que desea ser doctor de medicina, él debe comenzar por la primaria. O sea, Jerusalén. Jerusalén es la primaria. Luego sigue la secundaria, que es Judea. Y luego la universidad, que es Samaria. Y luego puede ejercer su doctorado en todo el mundo. Y según, escuche bien, según el reglamento de nuestra iglesia, el pastor recibe 3 tarjetas: tarjeta local, tarjeta general y tarjeta de ordenación. El pastor con licencia local es el pastor que puede predicar, pero no puede casar, no puede bautizar ni celebrar la cena. Esto es Jerusalén. Oiga, esto es Jerusalén, el pastor con licencia local. El pastor con tarjeta general es el pastor que puede casar, bautizar, celebrar la cena. Y el pastor con tarjeta de ordenación es el pastor que puede casar, bautizar, celebrar la cena, puede ocupar cargos distritales y nacionales. Ese es el orden. Por eso, el hermano que tiene visión debe comenzar
en su lugar, que es Jerusalén. El que tiene visión por la obra, el que desea ser ministro del Señor, ser un pastor, tener una iglesia a cargo, debe comenzar en su propio hogar, que es Jerusalén. O sea, en la iglesia local, que es Judea. Oiga, del hogar, que es Jerusalén, pasa a Judea, y luego entonces y sus alrededores, que es Samaria. Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y cuando sale a la obra, debe comenzar en Jerusalén, que es el lugar donde lo posesionan. Y si lo posesionan en un pueblo, no debe cometer el error de irse a predicar al campo, porque la gente del campo se convierte más fácil que los del pueblo. Yo conocí iglesias, oiga, iglesias que en el campo tenían 300 creyentes, pero en la ciudad habían 2 familias. Lindo templo en la ciudad, pero 2 familias. ¿Por qué? Porque el pastor no guardó el orden, no comenzó en Jerusalén y allí se quedó hasta que mucha gente se convirtiera y hubiese allí una hermosa iglesia, y luego entonces sí nos vamos para el campo. Pero entonces el pastor comenzó no en Jerusalén, sino que se saltó el orden y se fue para Judea, porque en el campo la gente es más dócil para el evangelio. Y hermano, mire, hay una desventaja con los creyentes del campo. Es que con los creyentes del campo difícilmente el pastor puede evangelizar la ciudad, pero con los creyentes de la ciudad sí se puede evangelizar el campo. Así que mire que el lugar de inicio es Jerusalén. Y no olvidemos que nuestro lugar de inicio, Jerusalén, es sirviendo a nuestros hermanos. Así se comienza, oiga, así se comienza. No se comienza por lo alto, sino por lo bajo. Se comienza sirviendo a nuestros hermanos. David entró a la guerra llevando pan a sus hermanos. Y los diáconos comenzaron repartiendo remesa, y tú puedes comenzar barriendo el salón. Porque debemos comenzar por el cimiento y no por el último piso. Y el que comienza por lo pequeño y se deja guiar por el Espíritu termina ocupando puestos muy grandes. Porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Cuando David fue ungido, estaba cuidando ovejas. Y cuando David llegó al campo de batalla, llegó repartiendo pan. Y de allí salió siendo un vencedor. Felipe y Esteban comenzaron repartiendo comida, repartiendo remesa a las viudas y terminaron repartiendo el pan espiritual a las grandes multitudes. Oiga, Dios los usó de una manera extraordinaria. Maravillas
prodigios y milagros eran hechos por estos 12 evangelistas que comenzaron repartiendo remesa, pero se dejaron guiar por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. No olvide, el Espíritu Santo nos dice dónde es que nosotros debemos predicar. ¿Dónde es? A veces el hermano dice, me voy a evangelizar a tal lugar y no pide la dirección de Dios. No es que voy a predicar el evangelio, claro, es el evangelio, pero necesitas la dirección del Espíritu Santo, que Él te guíe, que Él te diga dónde predicar. Recuerde que Pablo llegó a un lugar a predicar y el Espíritu Santo le dijo, aquí no predica. Entonces se fue para otro lugar y el Espíritu dice, aquí tampoco me predica. Entonces, ¿qué hizo? Si no es aquí ni es aquí, me voy a dormir. Y estando durmiendo fue que tuvo la visión del varón de Macedonia, que lo vio por allí puesto en pie y gritaba y clamaba para que fuera a predicar a ese lugar. La voluntad de Dios en ese tiempo era predicar allí en Macedonia y no en los lugares que Pablo quería predicar, porque este evangelio se predica es donde el Señor Jesús quiera predicar y no donde nosotros queramos, porque necesitamos, oiga, la unción, la dirección del Espíritu Santo para que podamos predicar con éxito, para que la palabra que se predica llegue a lo más recóndito del corazón de las personas y el Espíritu Santo la aplique y haya fruto abundante para vida eterna. Hermano, le recuerdo, sin la unción no se puede tocar el cuerno. Sin la unción no se puede, hermano, ser un ministro de la palabra. Sin la unción no se puede servir en la iglesia, en el culto. Hermano, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Si alguien lo hace sin la unción, allá él. Pero hermano, los principios bíblicos no se negocian, no se venden. Hermano, necesitamos siempre ceñirnos a los principios bíblicos y no hacer lo que otros hagan ni lo que a nosotros se nos antoje hacer. Sin la unción no se puede tocar el cuerno. Que el Señor Jesús en este día nos bendiga de una manera muy especial, nos guíe con su Santo Espíritu y nos cubra con su sangre preciosa. Un feliz día para todos en el nombre del Señor Jesús.